Oh, you know I wish that I could be there for you, but I'm trying not to fall apart. Oh, you know I wish there was something I could do, but I'm living on a broken heart. 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 But I'm living on a But I'm living on a broken heart. But I'm living on a broken heart. Oh, you know I wish that I could be there for you, but I'm trying not to fall apart. Oh, you know I wish there was something I could do, but I'm living on a broken heart. Feeling good today. Nobody's gonna ruin my day. Oh, 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 oh. Yeah, no, I'm not the same. You're the only one that I blame. Whoa, oh, 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 oh. Feeling good today. Nobody's gonna ruin my day. Oh, 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 oh. Yeah, no, I'm not the same. You're the only one that I blame. Whoa, oh, 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 oh. Feeling good today. Y ya vamos a dar inicio a la actividad de día de hoy, que ha sido una colaboración con el ICAFE desde el proyecto AERAS, en el cual hoy vamos a ver un tema muy importante e interesante, que es la fertilización adecuada desde la renovación hasta el cafetal en producción. Nobody's gonna ruin my Además de day. eso, mencionarles que también esta actividad se está transmitiendo en vivo, redes sociales, Rolo SA y Estudiantes UNED en Facebook. Y dicho esto, pues unas indicaciones importantes en la plataforma en sí, lo que están presentes aquí, es siempre mantener el micrófono y cámara apagado si no está participando. Asimismo, utilizar el chat para hacer preguntas o comentarios si este le aparece, ya que algunos correos no le salen por ser la plataforma. Y asimismo, nos hacer mano virtual si desea participar en vivo, y este sería el espacio final de preguntas o consultas que se va a tener al final de la presentación. Ahora presento al compañero Michael González. Él es ingeniero agrónomo con
con más de 10 años de experiencia laboral en el campo de la fertilidad de suelo y nutrición de cultivos tropicales. Ha desarrollado experiencia en docencia universitaria, siendo profesor regular e invitado en varias universidades nacionales y centroamericanas. Ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados con la gestión del agua y nutrientes en el suelo. Actualmente se desarrolla como coordinador del programa de investigación en nutrición mineral del café en el Instituto del Café de Costa Rica, que sería el café. Ante esto, Michael, te doy el espacio para que presentes tu presentación. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si se escucha y se ve la pantalla adecuadamente? Sí, correcto, te escuchamos y se ve la presentación. Gracias. Excelente, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están participando por sacar el espacio para conversar de un tema que es bastante prioritario y importante en nuestra caficultura, como es el manejo de la fertilización. Em, Tenemos una hora para abarcar muchas cositas, entonces lo que podríamos hacer por logística es, voy a hacer la presentación y ahí cualquier dudita o comentario o opinión la podemos ir guardando y la vemos al final en un espacio que vamos a tener para evacuar justamente dudas, preguntas o atender comentarios. Entonces, bueno, para ir dando inicio a esto. Bueno, hay que contemplar que para hacer un manejo adecuado de una fertilización, pensando propiamente en el cultivo de café, hay que considerar varias cosas. O sea, por un lado, tenemos el gran componente del recurso suelo, que el recurso suelo no es solo el lugar o el sitio donde están plantadas las plantas y donde están ancladas las raíces, sino es un sistema totalmente dinámico, donde intervienen procesos químicos, procesos biológicos, procesos físicos, que al final de cuentas va a desencadenar una funcionalidad del suelo y proveerle realmente los nutrientes a la planta. Entonces, aquí sí quería sacar como el espacio, tal vez un par de minutitos para empezar por ahí, o sea, crear un poco la concientización de la importancia de lo que realmente es el suelo dentro de un sistema agrícola, pensando prioritariamente en un cafetal. Es un recurso sumamente valioso que lamentablemente por la escala geológica y de los procesos de formación de suelo, su formación es bastante lenta. Y a veces las tasas erosivas o las tasas de pérdida dentro de un cafetal pueden ser 200 o hasta 2000 veces mayores a la tasa de recuperación de ese mismo suelo. De ahí la importancia de realizar prácticas de conservación de suelos, tratar de mitigar todo ese tipo de erosión y pérdida de suelo, porque al final de cuentas, cada vez que vemos un caño ahí chocolatoso o un río que va jalando mucho suelo, al final de cuentas no es solo suelo, mucho del abono que nosotros estamos invirtiendo, mucho de los insumos que estamos comprando y aplicándole directamente al cultivo, terminan en el suelo. Y si el suelo se nos va, pues ahí se va acarreado todo ese tipo de insumos y al final de cuentas es una inversión que estamos literalmente botando al río. Entonces, de ahí la importancia de concientizar un poquito las prácticas de conservación, que básicamente por ahí empezaríamos una recomendación de nutrición. Podríamos comprar el mejor tipo de abono, echarle un buen puño de abono a cada una de las plantas, pero si ya no tenemos un suelo funcional o tenemos un suelo con graves síntomas de erosión, pues esta fertilización como tal no va a ser tan efectiva. Entonces, de ahí esa importancia. Parte no solo es cuidar el suelo, sino también conocerlo, conocer cuál es el suelo predominante que tenemos en nuestra finca. Es importante relacionar todo este tipo de características por aspectos de comportamientos en retención de humedad, en infiltración, en todo este tipo de variables físicas que al final de cuentas también impactan mucho en el crecimiento de raíces, en el comportamiento de la parte de agua
o movimiento del agua en el suelo y que al final de cuentas también impactan mucho en la productividad. Principalmente podríamos estar hablando que a nivel de suelos, en las regiones cafetaleras de Costa Rica prevalecen dos tipos de suelos bastante importantes. No vamos a entrar aquí mucho en detalle con los nombres y las particularidades de cada uno, pero sí es importante tener en cuenta que principalmente vamos a encontrar, por ejemplo, en zonas como Pérez Celedón, como Los Santos, diferentes regiones de Valle Occidental como San Ramón, Palmares, ciertas partes de Naranjo, Grecia, este tipo de suelo que es un suelo un poquito rojo, como lo pueden ver en la fotografía. Son suelos que por su coloración rojiza, lo que indican es que ya son suelos adelantados en años, o sea, me refiero a que geológicamente hablando son suelos viejos. Eh, por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos registros de suelos de cerca de 2 millones de años, una cosa así en la parte sur, en la parte brunca del país, entre Pérez, Celedón y Buenos Aires y corresponden a este tipo de suelos. El hecho de que sea un suelo viejo no quiere decir que vaya a ser un suelo malo. Por el contrario, más bien en la parte física son súper estables, como pueden ver en la fotografía, ya son suelos que estructuralmente tienen muy buena infiltración, muy buenos canales y poros de aireación y demás. Por sus gran cantidad de años que han pasado expuestos a la corteza terrestre, pues al final de cuentas terminan desgastándose un poquito desde el punto de vista químico. De ahí que muchas de nuestras recomendaciones van justamente a mantener análisis de suelos recientes y periódicos para estar justamente atendiendo estas deficiencias nutricionales que podrían tener estos suelos por medio de planes de nutrición o planes de fertilización balanceados. Otro tipo de suelo que prevalece mucho en las regiones cafetaleras son este tipo de suelos que les vamos a llamar suelos derivados de cenizas volcánicas. Son suelos de una coloración mucho más oscura, son suelos con texturas también mucho más francas, más arenosas, que si bien es cierto, tienen propiedades físicas bastante buenas, pero también son muy susceptibles a compactarse, a erosionarse, porque son suelos muy sueltos. Entonces, desde el punto de vista geológico, estos suelos podríamos decir que son suelos bastante jóvenes. Dentro de los suelos más jóvenes que tenemos en el país, podríamos hablar los suelos de la región de Cotobruz, San Vito, Sabalito, son suelos que fueron formados muy recientemente por el efecto del volcán Barú. Y al ser suelos jóvenes, pues tienden a ser susceptibles a pérdidas, principalmente en temas de erosión o de compactación. Y químicamente también tienden a ser suelos bastante susceptibles a acidificarse fácilmente. Entonces, son suelos que si tienen sus bondades por ser suelos jóvenes, hay que tener sus cuidaditos también. Entonces, esta parte es importante conocerla porque en función del tipo de suelo que tengamos en nuestra finca, podemos adecuar ciertas prácticas de manejo que nos vayan a resultar mejor que en otras. En suelos volcánicos, por ejemplo, la retención de agua a veces es muy limitada porque son suelos muy sueltos y tienden a perder el agua muy rápido. Entonces, manejar temas de riego en siembras nuevas o, por ejemplo, a veces nos podrían ayudar en este tipo de suelos. Otra cosa importante de tomar en cuenta en el suelo antes de planificar una fertilización es considerar esa variabilidad que yo tengo pero a nivel vertical en el suelo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si empezamos a hacer un hueco como el que estamos viendo ahí en la fotografía, vamos a notar que en muchos casos vamos a encontrar una coloración o unas ciertas propiedades de suelo que van a ser diferentes a ciertos centímetros para abajo del suelo. Esto lo que significa es que el suelo está conformado por horizontes, que es algo totalmente normal y natural en los suelos, pero que nos indica que esa capa superficial o esa capa oscura definitivamente es la capa más funcional del suelo. Ahí es donde intervienen la mayor cantidad de procesos biológicos y químicos y es justamente la capa más fértil que tiene el suelo. Por lo tanto, nuevamente, recalcando, digamos, la importancia de incentivar prácticas de conservación de suelos dentro de nuestros cafetales para lograr contener esta capa arable o este horizonte AP de la manera más resguardada posible. Una vez que este horizonte se nos va lavando y se nos va perdiendo, pues el sistema radical de nuestra planta ya tendrá que enfrentarse a capas más profundas del suelo, que ya son suelos más pesados, más arcillosos, con menos porosidad, quizás con una acidez más acumulada.
y esto al final de cuentas le va a limitar mucho el crecimiento a la raíz, y una raíz con un crecimiento limitado pues va a terminar desarrollando poca o nula productividad. ¿Ok? Entonces eso es importante considerarlo. Y también otra de las recomendaciones que nosotros hacemos mucho es mantener un diagnóstico periódico y reciente desde el punto de vista químico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas contar con un análisis químico del suelo nos va a ayudar mucho a planificar de una manera más eficiente esa fertilización o ese plan nutricional que vamos a llevar en el año. Como ahorita vamos a comentar, mucho de nuestra recomendación se basa en dos parámetros bastante críticos, que uno es la disponibilidad de nutrientes dentro del suelo, y la otra es la estimación de cosecha o la productividad potencial que vaya a tener el cultivo. Entonces, en función de qué tan fértil está el suelo y qué tanto potencial vaya a tener el cultivo de producción, pues vamos a hacer una recomendación de dosis. Entonces, definitivamente mantener análisis químicos de suelo recientes y periódicos en nuestros cafetales nos van a ayudar a ajustar mucho mejor no solo el tipo de abono que vamos a necesitar, sino las cantidades que vamos a necesitar del mismo. Para hacer un análisis químico de suelo, pues bueno, ahí tenemos una metodología de muestreo que tal vez por el tiempo que tengo en esta charla no puedo entrar tanto en detalle con eso. Sin embargo, bueno, por ahí el ICAFE tiene cierto material divulgativo acerca del procedimiento o protocolo de muestreo en suelos para que lo puedan consultar si es que tienen alguna duda, o consultarlo en cualquiera de las regionales del ICAFE. Una vez realizado el análisis de suelo, pues nosotros lo que vamos a hacer es una interpretación utilizando una tablita de interpretación como esta que estamos viendo en pantalla, donde básicamente vamos a tener 4 condiciones. Una condición crítica, que es un color rojo, donde básicamente lo que tenemos que hacer es un plan de corrección. Si el parámetro que estamos midiendo en el suelo ya entra dentro de esa condición, pues definitivamente tenemos que hacer algo a nivel agronómico que nos ayude a salir de esa condición. Una condición amarilla o una condición media, que básicamente es como un nivel de advertencia, donde ya estamos cerca de llegar a ese nivel crítico, por lo tanto, hay que gestionar algún tipo de plan de prevención para no llegar a esas condiciones críticas. Unas condiciones óptimas que van a estar reguladas por esos rangos aceptados o óptimos para el cultivo de café y las condiciones de suelo del país, que básicamente no quiere decir que si estamos en una condición verde tenemos que hacernos los de la vista gorda con ese elemento y ni siquiera ponerlo en el plan de fertilización. No se trata de eso, sino que lo que se trata es de hacer planes de mantenimiento. Si ya estamos en una condición óptima en X o Y nutriente, pues lo ideal sería mantenerlo ahí. Entonces, para eso hay que gestionar planes de manejos de conservación o de mantenimiento de esos parámetros. Y si estamos ya en una condición alta, pues alta no quiere decir exceso, no quiere decir toxicidad, no necesariamente. Básicamente las condiciones altas lo que nos quieren decir es que podrían generarse ciertos desbalances con otros elementos que yo tengo en el suelo. Entonces, dentro de ese modelo, una condición alta básicamente lo que nos haría es ir a revisar un poquito si hay algún desbalance o si tengo que mejorar alguna relación con algún otro nutriente. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo esta interpretación de suelos hecha, pues ya podemos asociarla justamente al nivel productivo de la plantación y empezar a hacer recomendaciones de fertilización en ese sentido. ¿Ok? Antes de entrar en esos detalles, quería volver a recalcar que parte de la eficiencia que vayamos a tener de un plan nutricional o de un plan de fertilización en un cafetal va a depender de esa funcionalidad del suelo como tal. Entonces, si no tenemos incentivado prácticas de conservación de suelo, como, no sé, barreras como estas que estamos viendo en la fotografía, barreras con vetiver, con caña india, manejo de salidas o de drenajes de agua dentro de la finca para evitar escorrentías o caudales mayores que puedan lavar perfiles de suelo importantes. Todo eso me va a ir ayudando a que el abono que yo estoy poniendo dentro de mi cafetal, dentro de mi finca, pues realmente se vaya a quedar ahí y vaya a ser
absorbido por nuestras plantas. Si estamos en una condición donde tal vez no podemos incorporar mucha sombra, como la que estamos viendo en la fotografía, por cuestiones de nubosidad o de poca radiación en esa región en particular, pues bueno, de ahí hacer siembras en contorno, por ejemplo, el manejo de las mismas coberturas, que no necesariamente quiere decir ir a sembrar algún tipo de planta específica, no, es simplemente las arbences o plantas, la vegetación nativa que va creciendo ahí, tratar de manejarla. Eso, por ejemplo, para un año como este que estamos viviendo, donde lo que se pronostica es un fenómeno niño y meses secos en la segunda mitad del año, pues el hecho de tener una vegetación ahí asociada a mi cafetal, pues me va a ayudar a retener un poco la humedad del suelo y evitar de que este suelo pierda agua excesivamente. Entonces, hasta cierto punto también colabora con estos otros parámetros dentro de mi manejo agronómico. Manejo de sombras y coberturas, pues como lo he venido mencionando, el hecho de contar con una sombra en el cafetal, pues no solo ayuda a que el cultivo se vea menos expuesto a una radiación más directa, sino que también la sombra ayuda a reducir la velocidad del impacto de las gotas de lluvia para que no caigan directamente sobre el suelo, especialmente si este suelo está desnudo. Y esto hace que reduzca un poco la tasa erosiva del suelo. De ahí también ayuda en esas prácticas de conservación. El hecho de la acumulación de la hojarasca también, por ese lado, no solo me ayuda cubriendo el suelo, sino que paulatinamente va generando una mineralización de esa materia orgánica y va cediendo cierta porción de nutrientes que claramente no la vamos a considerar dentro de nuestro plan nutricional, pero complementa de alguna manera la nutrición en el cultivo. ¿Okay? Otro aspecto importante antes de considerar todo lo que es el tipo de fertilizante y las cantidades que vamos a trabajar dentro de nuestros cafetales es considerar el aspecto del manejo de la acidez y las prácticas de encalado que podemos llevar a cabo dentro de nuestros cafetales. Esto lo menciono porque parte de los estudios que hemos realizado en el ICAFE nos han demostrado que cerca del 90%, el 89% exactamente, de las muestras que ingresan a nuestro laboratorio químico presentan una condición de acidez, ya sea por temas de que el pH es muy bajo o la acidez intercambiable y los contenidos de aluminio son muy altos. Principalmente zonas como Los Santos, zonas como Pérez Celedón o Palmares, son las zonas que requieren mayor cantidad de material encalante para hacer correcciones de acidez. Entonces, por ahí si vemos, por ejemplo, este parámetro de pH, cómo se distribuye a lo largo del territorio nacional, en ese mapa lo que vemos es únicamente una coloración roja y una coloración amarilla, donde coloración roja lo que indica es que ya estamos en un nivel limitante como tal, y la condición amarilla es que estamos en la raya. Lo ideal ahí es encontrar parches verdes, pero como pueden ver en el mapa, no. Ya se dejó escuchar. Ahí me escuchan. Sí. Sí, ya te escuchamos. Ok, Gracias. sí, no sé por qué se me desconectó el micrófono, ahí me disculpo. Ok, entonces, bueno, como pueden ver, es una condición bastante generalizada, independientemente de la región cafetalera. Y una de las consecuencias que provoca un pH bajo en el suelo es que, bueno, va a generar dos efectos inmediatos. Por un lado, un bajo pH me va a limitar la disponibilidad de nutrientes, principalmente calcio, magnesio, fósforo, potasio, y va a hacer que, aunque yo los esté suministrando vía fertilizante, ellos se absorban con menor cantidad dentro de la planta. Y el otro problema que genera la acidez es que crea una toxicidad directamente en la raíz por efecto de la acumulación de aluminio. Ahí en la fotografía que ustedes están viendo a la derecha de la pantalla, se ve una fotografía de microscopía electrónica que tomaron unos señores que realizaron un estudio bastante interesante en el 95, donde empezaron a suministrar ciertas concentraciones de aluminio en las plantas para ver cuál era el efecto realmente del aluminio en la raíz.
Y básicamente lo que concluyó el estudio es que de cierta concentración de aluminio para arriba, el crecimiento radical se atrofia. Entonces, los puntos de crecimiento de estas raíces finas, que son las que absorben el agua y los nutrientes, se terminan atrofiando y paralizan la absorción. Entonces, al final de cuentas, nuevamente puedo estar trabajando con el mejor tipo de abono, echando dosis adecuadas y demás, pero si no tengo una raíz que no sea receptiva para tomar estos nutrientes, pues ahí puede haber una afectación. ¿Ok? Em, de ahí que nosotros mantenemos recomendaciones, en primer lugar, de mantener análisis químicos del suelo de forma reciente y periódica para justamente no dejar que se nos vayan de las manos estos parámetros, poder detectar a tiempo un incremento en acidez del suelo y poderlo corregir con dosis bajas sin tener que llegar a aplicar dosis exageradas por desatención de este parámetro. Por otro lado, el hecho de poder trabajar con materiales encalantes nos permite en ciertos sitios donde las deficiencias de magnesio sean importantes de trabajar con materiales que nos incrementen estos niveles de magnesio, por ejemplo el uso de dolomita. Si los niveles de magnesio están adecuados en el suelo, pues perfectamente podemos trabajar con un carbonato de magnesio. Nosotros siempre vamos a recomendar hacer estas aplicaciones en momentos donde haya buena disponibilidad de agua y que esté separada esta aplicación de cal al menos 3 semanas con buenos aguaceros de por medio de una fertilización. Ahora, acá ustedes pueden fertilizar primero, dar 3 semanas y después encalar. Pueden encalar, dar 3 semanas y fertilizar. El orden no es tan limitante. O sea, salvo, digamos, en estos momentos, si ya ustedes en estos momentos tienen que hacer la primera abonada, pues prioricen siempre abonada sobre encalada y ya después buscan el momento más idóneo donde poner esta cal. Parte de lo que nosotros recomendamos es utilizar dosis bajas o medias, entre 10 y 40 sacos de carbonato o de dolomita por hectárea por año. Esto para evitar sobresaturaciones de calcio y desbalances con otros cationes. Entonces, aquí básicamente lo prioritario es mantener periódicamente un análisis de suelo que nos permita ir monitoreando estos parámetros y poderlos intervenir en el momento que haya falta. ¿Ok? Podemos también utilizar la materia orgánica como un complemento nutricional y ojo ahí que la palabra que estoy mencionando es un complemento. En ningún momento vamos a hacer una recomendación sustitutiva de materia orgánica sobre fertilizante químico, dado que según las pruebas que nosotros tenemos, si bien es cierto que en todas las pruebas hay una respuesta positiva del aplicar materia orgánica al café, esa respuesta positiva se da como un complemento. Ya cuando hacemos dosis sustitutivas, requerimos a veces echar hasta dosis de 6 a 10 kilos por planta para lograr llegar a una productividad semejante que si lo obtuviéramos con una fertilización química. Entonces, de ahí la importancia de, en la medida de lo posible, que yo pudiera complementar mi fertilización química con un puñito de materia orgánica. ¿Cuánto? Bueno, a partir de un kilogramo de materia orgánica por planta ya nosotros hemos visto bastantes beneficios. Es una práctica que puede ayudar en la mejora de la productividad. Nuevamente, haciéndolo como un complemento nutricional a nuestro plan de fertilización convencional. Otro aspecto importante acá a considerar es ya los criterios propiamente de la planta, que bueno, en eso vamos a enfocarlo en dos sentidos. Por un lado, básicamente la responsabilidad que tenemos a nivel de campo de estar siempre pendientes de esa salud o ese sistema radical, de ese desarrollo, de esa fortaleza, de generar un buen sistema radical robusto y fuerte, bien denso, que nos permita acumular suficiente agua y nutrientes, porque una raíz débil, un sistema radical pobre, al final de cuentas va a absorber poca o nula cantidad de agua y de nutrientes. Nuevamente, podríamos estar haciendo aplicaciones como tiene que ser de nuestro plan de fertilización, pero si no tenemos una raíz receptiva, pues este fertilizante no va a ser captado. Entonces, de ahí esa importancia de estar siempre pendiente de una buena salud radical para que el fertilizante que nosotros pongamos realmente sea efectivo y logre llegar y penetrar realmente en la planta. Y el otro aspecto en el que nos vamos a centrar con la planta es de conocer
porque eso ya es un aspecto un poco más investigativo, ya más responsabilidad de entes como nosotros, como el instituto, como otros organismos que pueden trabajar en aportes de investigación, que es conocer realmente cuánta cantidad de nutrientes se requiere para llegar a X productividad y en qué momentos es donde se requiere más. Entonces, de ahí empatar esas dos características de un sistema radical fuerte y conociendo realmente cuál es el nutriente que se necesita en cada etapa y en qué momentos aplicarlo, pues es lo que nos puede dar un éxito en este manejo nutricional. Entonces, a partir de ahí, ya vamos a ir aterrizando un poco los conceptos y las recomendaciones de fertilización que vamos a dar. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es cultivo nuevo, principalmente renovaciones, plantas de primer año y plantas de segundo año que corresponderían al desarrollo antes de su primera producción. Entonces, para esto, nosotros lo que recomendamos es trabajar las plantas del primer año con dosis que lleguen a aportar al menos 150 kilos de nitrógeno por hectárea por año, al menos 100 kilos de fósforo por hectárea por año, al menos 70 kilos de potasio por hectárea por año y al menos 30 kilos de magnesio por hectárea por año. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros revisamos un poco más con cuidado estos números, nos vamos a dar cuenta que el fósforo, por ejemplo, en esta etapa, en este primer año, es un elemento que tiene mucha prioridad. Las dosis que tenemos que aplicar de fósforo en este primer año son dosis bastante importantes, son dosis bastante altas. De ahí que, como pueden ver en este plancito, en este cuadrito que estamos sugiriendo acá, la primer fertilización que estamos recomendando, que corresponde al mes de junio, es con un fertilizante altamente fosfatado, un 10-50-0 o un MAP, que me va a aportar una gran cantidad de fósforo, permitiéndome en la planta de generar estimulación para desarrollo radical, generación de moléculas energéticas como ATPs y otras cosas, que al final de cuentas me va a ayudar a mejorar el desarrollo vegetativo de la planta, que es básicamente lo que yo busco en ese primer año. En ese primer año yo no me voy a preocupar por una floración ni nada de eso, lo que me voy a preocupar es por generar biomasa y que la planta crezca lo más que se pueda en ese primer año. Entonces, de ahí la importancia de ese mantenimiento de fósforo, de una dosis muy alta en fósforo, y esto relacionarlo con el tipo de zona donde yo estoy produciendo. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos lugares en el país, por ejemplo, de lo que es Valle Central, Valle Occidental, un poco Los Santos, donde tal vez este fósforo lo vamos a encontrar en condiciones relativamente bien en el suelo. Y con una dosis de mantenimiento, una dosis como las que estamos recomendando acá, pues podría salir perfectamente bien ese café en ese primer año. Sin embargo, también tenemos zonas muy importantes en Turrialba, principalmente Pérez Celedón y Cotobruz, donde los niveles de fósforo ahí son bastante limitantes. Entonces, en zonas como estas que acabo de mencionar, regionales como Turrialba, regionales como Pérez Celedón o Cotobruz, tienden a tener que ponerle un poquito más el ojo y ser un poquito más cuidadosos en esas siembras nuevas, porque el fósforo ya de por sí ahí es bastante limitante. Entonces, ese plan nutricional de primer año tiene que ser bastante reforzado en fósforo, ¿ok? De ahí nuevamente la importancia de mantener un análisis de suelo para conocer exactamente cómo es esa disponibilidad de este elemento y poderlo corregir si lo necesito corregir. Ya para las plantas de segundo año, pues vamos a hacer un cambiecito ahí importante. Si ustedes notan, vean que los requisitos nutricionales en términos de fósforo ya disminuyen considerablemente. Para primer año nosotros estamos recomendando un aporte o una dosis de al menos 100 kilos de fósforo por hectárea por año, mientras que ya para el segundo año vamos a bajar esa demanda, porque la planta realmente ya el consumo de fósforo o esa demanda ya disminuye considerablemente. Y como ya es una planta de segundo año que ya se va preparando para su primera floración, pues ya necesitamos incrementar otros elementos, principalmente nitrógeno y potasio. Entonces, como ustedes pueden ver, primer año nosotros estábamos recomendando una dosis de nitrógeno de 150 kilos. Ya para este segundo año ya estamos subiéndola a 224, ¿ok? En caso de fósforo, más bien estamos disminuyendo esa recomendación por el hecho de que estas demandas nutricionales disminuyen. Y en el caso de potasio, más bien lo estamos incrementando. Estamos pasando de 100 kilos a 125. De esta manera ya lograríamos lograr
balancear y completar los requisitos nutricionales de la planta de café del segundo año, haciéndolo esto en una distribución de 4 fertilizaciones, que también eso es importante. Para primer año nosotros estamos haciendo una recomendación de fertilizaciones mensuales, básicamente una primera en junio con una dosis de 175 kilogramos por hectárea de MAP, una fuente alta en fósforo, y a partir de ahí mensualmente podemos ir trabajando con fórmulas completas como una 18-5-15, por ejemplo, y una última, una quinta fertilización con nitrato de amonio. Como ustedes pueden ver, para segundo año estamos pasando de 5 fertilizaciones a 4 fertilizaciones. Básicamente lo que estamos eliminando es esa primera fertilización de MAP al inicio, y ya lo estamos gestionando básicamente con fórmulas completas y una última nitrogenada. ¿Ok? Eso es para plantaciones jóvenes, cuando todavía yo no tengo una carga productiva o no he entrado ni siquiera a la primera floración del cultivo. Ya cuando nosotros entramos en plantaciones en producción, es importante ahí considerar 2 aspectos. Por un lado, tenemos que considerar lo que es la estimación de cosecha o el potencial productivo de cada uno de los lotes, y por el otro, la disponibilidad de nutrientes que vaya a tener el suelo o la fertilidad del suelo como tal. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer una recomendación de dosis ajustada a eso. Por lo tanto, estos planes, al final de cuentas, que nosotros les llamamos planes a la medida, van justamente a responder a eso, a poner el nutriente que se necesita en la cantidad que se necesita. De ahí que, bueno, es importante valerse un poco en las investigaciones que hemos realizado. Por ejemplo, casos de nitrógeno. En el caso del instituto, el primer proyecto de investigación que se hizo sobre conocer el comportamiento de nitrógeno en la planta de café se hizo en 1959, y a partir de ahí prácticamente hasta la fecha hemos venido investigando de cierta manera con este comportamiento de nitrógeno en la planta. Hemos generado mucha información sobre este elemento, y realmente el nitrógeno podríamos considerarlo como el elemento que más consume una planta de café. En el momento en que nosotros dejemos de suministrar nitrógeno al cultivo de café, pues vamos a incurrir en un riesgo sumamente grande de una merma productiva, porque más adelante vamos a ver que el nitrógeno tiene una relación muy directa con la productividad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que entre más nitrógeno yo le ponga al cultivo, voy a obtener un potencial de productividad mayor. De ahí, como pueden ver en el cuadrito que tenemos ahí abajo, que, por ejemplo, en función de la producción estimada, que tenemos un rango desde 20 fanegas hasta 100 fanegas, vamos a variar esa dosis de nitrógeno que tenemos que aplicar por año. Si la productividad es bastante baja, 20 fanegas o menos, pues el requisito nutricional del nitrógeno va a ser de 150 kilos, ¿ok? Pero si yo ya tengo un potencial de llegar a 60 fanegas, ya lo que debería suministrar yo son 270 kilos de nitrógeno. Si yo suministro menos cantidad de estos 270, no puedo pretender llegar realmente a las 60 fanegas. ¿Por qué? Porque ni el suelo ni la planta tienen la capacidad de generar espontáneamente los nutrientes, y de ahí tiene que agarrarlos de alguna manera. Y si 60 fanegas se llegan a comer 270 kilos de nitrógeno, eso es lo que tenemos que suministrar. Entonces, básicamente y en resumen, en el momento en que nosotros de forma voluntaria decidamos bajarle el suministro de nitrógeno a una planta de café, básicamente estaríamos tomando la decisión de reducir la productividad de nuestra finca, porque hay una relación bastante directa entre esta dosis y la producción que llego a tener, ¿ok? Es importante también reconocer los síntomas de deficiencia de este elemento para poderlos atender de una manera eficiente. Y, por ejemplo, en el caso de nitrógeno, nosotros lo vamos a observar como una coloración, una clorosis generalizada en la planta. Ahí en ese cuadrito podemos observar justamente esa relación que tenemos entre plantas que fueron suministradas con diferentes dosis de nitrógeno, y al final de cuentas se obtuvieron productividades mayores donde las dosis fueron mayores. Entonces, esto nos rectifica esa relación tan positiva que existe entre una dosis de nitrógeno y la producción que vamos a llegar a obtener. Otra cosa importante de considerar con el nitrógeno es el momento más importante donde ponerlo a la planta.
que diferentes estudios básicamente lo que mencionan es que entre un rango entre el 30 y el día 90 después del pico de la floración principal es donde se consume el 56% de este nitrógeno. De ahí la importancia de cubrir estas necesidades nutricionales en esa primera abonada e incluso en la segunda. Entonces, llegar a un momento oportuno en esa primera abonada básicamente nos va a garantizar que el nitrógeno esté disponible en estos momentos entre el día 60 y el día 90, que es donde está el mayor pico de consumo de nitrógeno, para que la planta tenga suficiente disponibilidad de este elemento y no le quede faltando. ¿Ok? Caso del potasio, bueno, la podemos observar como una deficiencia que genera como una punta una quema en la punta de la hoja, principalmente en hojas viejas. Ya si la deficiencia es un poquito extrema, pues esa quema se va a distribuir a lo largo del margen de la hoja y podría generar ciertos problemas. El tema con el potasio es que es muy importante para lo que es el llenado de fruto, acarreo de azúcares al fruto. Por lo tanto, tenemos que garantizar que los niveles sean adecuados, especialmente acercándose a la cosecha, para que el fruto realmente sepa rico y gane el peso que tenga que ganar en la semilla. Entonces, de ahí la importancia también de monitorear. Vean que, por ejemplo, a nivel de mapa, si bien es cierto que tenemos muchas zonas azules, que quiere decir que son niveles relativamente altos de potasio, o sea que no son limitantes, pero también tenemos zonas con coloraciones rojizas, Pérez Celedón, Turrialba, Cotobruz principalmente. Ahí los contenidos de potasio en el suelo son bastante limitantes y ahí tenemos que cuidar mucho de esas dosis para que no nos quede faltando el elemento de potasio. Aquí nada más para que se den una idea de cómo nosotros hacemos las recomendaciones de dosis, porque siempre eso me preguntan y me llama mucho la atención, que es que al final de cuentas te dicen, mira, para mi finca, ¿cuánto es la dosis de potasio que tengo que cubrir? Bueno, de ahí, si ustedes ven un cuadrito como esto, podemos encontrar unas diferencias importantísimas. O sea, si ustedes buscan dentro de este cuadro, que básicamente aquí lo que estamos relacionando es el contenido de potasio que tenemos en el suelo, que lo vemos aquí en las columnas a lo largo en las diferentes filas a lo largo del cuadro, y la producción estimada a lo largo de estas columnas, ¿ok? Este número que vemos aquí dentro del cuadro corresponde a la dosis recomendada de potasio por hectárea por año. Entonces, ahí vamos a tener extremos desde 22 kilos en una condición donde la planta tenga poca productividad y el suelo esté bastante enriquecido de potasio, hasta otro extremo de 350 kilos de potasio en condiciones donde el suelo prácticamente no tenga potasio y el potencial productivo de la planta sea altísimo. Entonces, para yo recomendar una dosis de fertilizante en potasio, yo te puedo decir que te puedo recomendar entre 22 y 350 kilos. O sea, es un rango sumamente amplio. De ahí la importancia de contar con un análisis de suelo. ¿Ok? Entonces, básicamente esta estructura es la que se respeta en el resto de los elementos y por lo tanto es importante relacionar esos contenidos que salen en el análisis de suelo con esa productividad estimada. El magnesio es el tercer elemento de importancia en la fertilización del café. Y para esto es importante siempre mantenerle el ojo puesto a ese cuarto numerito que está en el saco de la fórmula completa. Nosotros normalmente nos enfocamos mucho en esos primeros números que corresponden a nitrógeno, fósforo, potasio. Por ejemplo, digamos, si llegamos a ver una fórmula comercial muy común, por ejemplo, una 18,5,15, sabemos que el 18% corresponde al contenido de nitrógeno dentro del saco. El 5 corresponde al contenido de fósforo y el 15 al contenido de potasio. Pero siempre es importante ir a revisar ese cuarto numerito. El cuarto numerito nos va a decir cuánto es el contenido de magnesio. Y en magnesio, en café, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, bueno, fisiológicamente hablando, el magnesio participa en un montón de procesos fisiológicos que principalmente ayuda en mejorar el peso del fruto, o sea, mejora el rendimiento de beneficiado, ayuda a que las hojas sean más verdes porque produce clorofila, entonces esto hace que la fotosíntesis sea más efectiva
colectiva y por lo tanto la planta gane más azúcares. Por otro lado, los suelos de Costa Rica son suelos bastante deficientes en magnesio, entonces de ahí la importancia de manejar este elemento. Nosotros lo que recomendamos es que en un saco de fórmula completa venga entre un 5 y un 7% de magnesio. Esto va a depender mucho de la región y va a depender mucho del estado del suelo, pero más o menos mantenerse en ese rango. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes van a comprar al agroservicio un saco de abono de una fórmula completa que traiga un 2.7, un 3.2 de magnesio, sepan desde ya que ese magnesio va a quedar corto en el cafetal. Entonces, de alguna manera tendríamos que ver cómo suplimos esa demanda adicional que tenemos por ahí. A nivel de país, como les mencionaba, el elemento de magnesio es un elemento bastante limitante. Entonces, en regiones como Valle Central, como Valle Occidental, mucha parte de Los Santos, prácticamente todo Turrialba, prácticamente todo Pérez Celedón y prácticamente todo Cotobruz, son zonas bastante deficientes, o sea, en resumen, todo el país. Entonces, es un elemento que tenemos que prestarle mucha atención. Entonces, para que le prestemos atención a ese cuarto numerito en el saco de fertilizante, especialmente si nosotros trabajamos con materiales como sarchimores. Nosotros ya tenemos por ahí estudios que se han hecho en el pasado donde a una misma dosis de magnesio, un ovatá, por ejemplo, a veces tiende a quedarse un poquito más bajo en la concentración de magnesio en hoja. Entonces, de ahí también cuidar muy bien estas dosis para que un material genético como un sarchimor, que es de alta vigorosidad y alta productividad, no se nos vaya a quedar corto en la producción por un faltante de este elemento. ¿Ok? Ya para ir finalizando, otros elementos que es importante tomar en cuenta, el zinc, es que si bien es cierto es un micronutriente, nos pueden generar desbalances en el crecimiento de la planta, deformidades en las hojas, entonces es importante darle un poco de manejo y un poco de seguimiento a este elemento. De igual manera el boro. El boro es un elemento que participa mucho en formación de tejidos jóvenes y en robustecer la resistencia del tubo polínico en las flores del café. Por lo tanto, hay que cuidar mucho estos niveles y ajustar las dosis en función de la producción estimada que vayamos a tener. Ok, ya para concluir, entonces a manera de resumen, nosotros básicamente lo que recomendamos es hacer una fertilización lo más que se pueda a la medida, tomando en cuenta estos dos parámetros que he venido mencionando a lo largo de la charla. Por un lado, la disponibilidad de nutriente en el suelo y por el otro, el potencial productivo de ese lote en particular. En función de eso, se hace el ajuste de los requisitos nutricionales y se crea una fórmula específica para esa condición. Nosotros en el pasado habíamos hecho algunos estudios en Palmares, en Naranjo y en Corralillo, donde se utilizaron 3 tratamientos, un tratamiento de la fertilización convencional que realiza el agricultor en base a su experiencia, una recomendación de una casa comercial y una fertilización a la medida, que sería este tratamiento y café. Y si bien es cierto que a nivel productivo tal vez no hubo la diferencia significativa, la diferencia principal se obtuvo en el tema de costos. Entonces, no solo se obtuvo ligeramente una productividad mayor con una fertilización a la medida, sino que a un costo considerablemente menor, lo que en términos de rentabilidad estaríamos hablando de un costo de fanega muchísimo más inferior que el resto de los tratamientos. Entonces, de cierta manera, si bien es cierto que no es que vamos a incrementar considerablemente una producción haciendo una fertilización a la medida, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a ser más eficientes desde el punto de vista de costos, ¿ok? Esa es la primera recomendación que nosotros daríamos. Si por alguna razón, ya sea que no se tenga el análisis de suelo o que la cantidad de sacos que se requieran son muy pocos y ninguna casa comercial les puede hacer la fórmula a la medida, pues bueno, tenemos esta segunda opción. En el pasado habíamos hecho un estudio donde tomamos las bases de datos de nuestro laboratorio y generamos fórmulas que se podrían adaptar a las diferentes regiones del país en función a estas características de suelo. De ahí que si no tenemos información de nuestro suelo como tal, podríamos recurrir a una fórmula como esta que vemos en pantalla o similares que estén comercialmente disponibles. Trabajando dosis entre 800 a 1100 kilos por hectárea por año, podríamos sostener producciones cercanas a las 40 fanegas. Estas recomendaciones, sí, debo de aclarar, están hechas para que se apliquen en los 3 momentos de
fertilización, en las 3 fertilizaciones que vaya fórmula completa, ¿ok? Ahora, si yo lo que quiero es hacer una aplicación de extra nitrogenada, que también es otro método que se realiza, pues principalmente la vamos a recomendar en 2 condiciones. Una, donde los requisitos de nitrógeno sean muy altos y una fórmula completa no sea capaz de llegarle a esos requisitos, o donde las condiciones de potasio o magnesio sean bastante altas y los requisitos nutricionales sean muy bajas. Entonces, para que no nos quede una fórmula tan desbalanceada desde el punto de vista no desbalanceada, desproporcionada desde el punto de vista de nitrógeno, podríamos trabajar con 2 aplicaciones de fórmula completa y una tercera exclusiva de nitrato de amonio. Ahí en este cuadrito lo que podríamos ver es las cantidades recomendadas de fórmulas, asumiendo que vamos a trabajar con fórmulas entre un 15 y un 18% de nitrógeno, y cuánto deberíamos de aplicar adicionalmente de nitrato de amonio para realmente llegarle a esos requisitos nutricionales, ¿ok? En función de esa productividad. Entonces, básicamente con esto termino. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pero desde el punto de vista de manejo de fertilización del cultivo de café, una de las primeras cosas que nosotros recomendamos es generar prácticas de conservación de suelo, mantener un diagnóstico periódico en nuestro suelo desde el punto de vista químico y tratar de fertilizar a la medida siempre que se pueda. ¿Ok? Entonces, con eso finalizo. Quedo pendiente de sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Excelente presentación y también manejo del tiempo. Te lo agradezco mucho. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, duda, comentario, que pueda levantar la mano y encender el micrófono. Este es el espacio como tal. Catherine, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Es que tenía una consulta porque hay un estudio ahí que vi bueno, es muy viejo, pero em, es de 8 cosechas no, terminó o se publicó en el 1992 y habla de como que uno podría sustituir, digamos, quitar 50% de la fertilización con, digamos, granulada y con la sombra, con eritrina, digamos, con poró, llegaba como a las mismas producciones que con la fertilización granulada completa. Quería saber como qué opinión tiene al respecto. Gracias. Ok, bueno, sí, muy interesante el tema. Realmente, o sea, si vemos desde el punto de vista numérico, lo que es todo este aporte de hojarascas, incluso las mismas raíces de los árboles de sombra que quedan muertas ahí en las primeras capas del suelo, tienen algún aporte de nitrógeno. Por ahí hay estudios, sí, que en el CATI han hecho bastantes estudios donde han cuantificado que en una hectárea de café con una sombra de inga se podrían hasta acumular hasta 70 kilos de nitrógeno. Son aportes realmente importantes. ¿Qué es lo que pasa acá? Que este aporte viene de una materia orgánica que depende de muchos procesos químicos y biológicos en el sistema para que se disponibilice ese nutriente. Entonces, si las condiciones de clima no son las adecuadas, si las poblaciones de microorganismos no son las adecuadas, si todo el aspecto externo no está bien balanceado, esta disponibilidad de nutriente nunca se va a dar o se va a dar muy lenta. Entonces, al final de cuentas, o sea, numéricamente es un aporte de nitrógeno que se da, ¿sí? Pero la disponibilidad inmediata es lo que es bastante cuestionable. Y en términos de producción, como les mencionaba antes, el nitrógeno es el elemento que mejor correlaciona con una producción. Entonces, es el elemento que yo no debería jugarme ese chance. Ya si yo tengo un sistema súper estable, donde he hecho un proceso de transición por muchos años y demás, pues ahí ya poco a poco puedo ir ganando un poco ese chance de irle dando un poquito más de peso a esos aportes extras de nitrógeno, pero en un sistema relativamente convencional yo no debería jugarme el chance considerando esos aportes por medio de la materia orgánica. Es bueno que estén, excelente, pero no podría considerarlos dentro de la manera numérica o de la dosis que nosotros vamos a recomendar. No sé si me doy a entender.
Sí, Eh, claro, muchísimas gracias. Una consulta con eso que dijo de ese estudio del Inca que da 70 kilos de nitrógeno, ¿se refería por hectárea? Correcto, correcto, por Ok, hectárea. ok, muchas gracias. Con gusto. Listo. Gracias, Catherine. Tenemos tres consultas en el chat. La primera es de Kenneth, que dice tal vez como algunas recomendaciones de fertilizaciones foliares. Muy bien, con el tema de fertilización foliar, nosotros hemos realizado investigaciones en el ICAFE y bueno, también consultando la literatura, mucha de la literatura también respalda esto, que la absorción a nivel foliar es bastante limitada. Si bien es cierto que una aplicación de un zinc o un boro, porque tras de eso es importante recalcar eso, digamos, lo que son elementos que le llamamos macronutrientes, un nitrógeno, un fósforo, un potasio, un magnesio, no tiene ningún sentido ponerlo vía foliar, porque las cantidades que requiere el cultivo de café son tan altas que lo que yo le pueda suministrar vía foliar es prácticamente despreciable. Entonces, estos elementos que mencioné, nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, sí o sí tienen que ir siempre al suelo. Y en dados casos muy específicos donde tenga algún problema puntual con zinc o con boro, podría recurrir tal vez a una herramienta de un fertilizante foliar. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que una fertilización foliar es muy poco efectiva. La planta evolucionó para que su sistema de captación de nutrientes sean las raíces, no las hojas. Las hojas lo que captan es luz. Entonces, en la medida de lo posible que todo el manejo de nutrientes lo vayamos a hacer a nivel de suelo, vamos a ir mejorando esas condiciones de fertilidad del suelo y vamos a ir dependiendo cada vez más, dependiendo cada vez menos de estas aplicaciones foliares. Entonces, por ahí es que va el tema con la fertilización foliar. Ok. La segunda pregunta es de Paul, que pregunta sobre la disponibilidad o viabilidad nutricional del zinc en los suelos del café, digamos, el cultivo de café. Ok, excelente, excelente pregunta. Realmente el tema con el zinc, a veces se vuelve un poquito complicado. El zinc como tal es un elemento que tiene un comportamiento bastante curioso en el suelo. Y, por ejemplo, en temas donde el suelo es muy ácido o muy alcalino, o sea, donde el pH más bien esté por encima de 6, se va a indisponibilizar, se fija montones. Entonces, si tenemos el pH muy bajo o muy alto, hay problemas. El zinc también se puede acomplejar ahí con ciertas otras moléculas, incluso materia orgánica, entonces a veces es complicado trabajar el zinc. De ahí que, por ejemplo, cuando nosotros realmente detectemos a nivel ya sea de un análisis foliar o lo veamos en campo, donde realmente las plantas están ya apareciendo con este tipo de problemas, lo mejor es trabajar con un drench al suelo. Ojalá una fuente bastante disponible de zinc, como un sulfato de zinc hidrosoluble, una cosa así, trabajarlo, no sé, en dosis de 4 o 6 kilos por hectárea por año para lograr levantar esa condición. Porque una de las cosas importantes con esto es que yo puedo hacer una aplicación foliar, pero no necesariamente la movilidad de este elemento a nivel interno de la planta se vaya a dar de la mejor manera. Entonces, lo ideal sería atacar el problema en la base, que sería realmente la baja disponibilidad del elemento en el suelo. Listo. Y la última pregunta, Luigi, sobre de qué manera el exceso de iones de magnesio en la solución del suelo alteran el antagonismo catiónico con el calcio y el potasio a nivel de los canales de absorción radicular. Ok, excelente. Ahí el asunto, más que con el magnesio, porque por lo menos a nivel generalizado, prácticamente el 90% de los suelos de la región cafetalera aparecen deficientes de magnesio. Entonces, una sobresaturación de magnesio en los suelos cafetaleros es muy, muy raro de ver. Lo más común es que exista el efecto contrario, que sea una sobresaturación de potasio. En este sentido, pues básicamente a nivel de fertilización nosotros lo que manejamos es un balance catiónico. Entonces, si el suelo ya está con una acumulación de potasio importante, pues la dosis de potasio que vamos a suministrar al cultivo va a ser relativamente media o baja. Mientras que si el suelo aparece con una deficiencia de magnesio, la dosis de magnesio que vamos a incluir en el fertilizante va a ser un poquito más alta. De esa manera balanceamos
potenciamos esa relación y generamos menos antagonismos. Entonces sí, por ese lado va. Lo otro que buscamos también para mejorar un poco esa condición de magnesio en el suelo es en los casos donde el suelo sea ácido, utilizar una fuente de encalado como una dolomita para suplir también un poco de magnesio y ayudar a levantar esos niveles. Entonces, por ahí anda. Gracias, Michael. Catherine, ¿tenés otra pregunta? Sí, normalmente en los análisis no sale el boro, ¿verdad? Por lo menos en los que da el ICAFE. ¿Usted recomienda que por aparte se deba mandar como una muestra o debería uno analizar el boro por aparte? Vamos a ver, el boro es un elemento muy importante, sí. Sin embargo, tienden a estar en contenidos muy chiquititos en el suelo. Entonces, las técnicas analíticas que utilizamos en boro en los laboratorios tienden a ser bastante complejas. Por eso es que no incluimos ese elemento en los análisis de suelo. Hay ciertas metodologías y en el país hay ciertos laboratorios que trabajan el elemento. Sin embargo, nosotros hacemos una recomendación. Tal vez voy a volver a compartir acá un segundo, si me lo permiten. Hacemos una recomendación de ajustar la dosis de boro en función del potencial productivo de la planta. Entonces, de esa manera no necesitaríamos como tal el valor del suelo, ya que nos valemos de una dosis sugerida en función de ese requisito nutricional. Entonces, por ejemplo, la dosis de boro que nosotros recomendamos es entre un mínimo de 1.2 kilos de boro por hectárea hasta un máximo de 6 kilos. Y de ahí la podemos ajustar en función de esas producciones intermedias. Gracias. Perfecto. José, ¿verdad que no había preguntas en las redes, verdad? No, no hay consultas en redes sociales ahorita. Ok, listo. Entonces, siendo así, bueno, agradecerle el tiempo a Michael y también Ricardo, ¿verdad? Por parte del café que nos están apoyando con estas actividades. Y nos vemos el próximo mes con la siguiente charla, que creo que son de dos compañeras del café. Entonces, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas Hasta luego. Nobody's gonna ruin my day. Hasta el cielo, nos vemos entonces. You're the only one that I'm ready for. Listo, listo, nos vemos. Saludos a todos.